Pero es excepción. Y por otra parte es que Pablo, por su condición de ferviente judío, tampoco necesitaba tanta preparación. Bueno, lo cierto es nada que ver con San Agustín, que viene de muy lejos, de una vida muy distante de la existencia cristiana. Por tanto, la conversión es un proceso. Repito, conocemos el caso de San Agustín, pero podemos poner muchos otros ejemplos. Grandes conversos del siglo XX que han escrito el texto de su conversión. En España hay varios casos. Y analizando estas historias nos daríamos cuenta exactamente de esto. Hay que hacer todo un camino. Cuando se está muy lejos, se va acercando uno a las cosas lentamente, por pasos, por titubeos, saliéndose del camino, volviendo, levantándose, reemprendiendo la marcha. Es una marcha, es un camino. De esto también, justamente es testigo Juan. El encuentro con el Señor requiere un camino, requiere un proceso. El encuentro con el Señor requiere exactamente una preparación. Hay que templar el ánimo. La misión de Juan ha sido esta, ante Israel, preparar los caminos, preparar los accesos espirituales del pueblo de Dios y de la Iglesia a fecha de hoy. En calidad de precursor, por tanto, nos acercamos una vez más al maestro de la fe de Israel, que es Juan, San Juan Bautista para los cristianos, que nos habla una vez más de preparar los caminos. En el texto que hemos leído en el Evangelio de hoy, y entramos ya directamente al texto de la reflexión, pues queda patente, también lo decíamos ayer a propósito del Evangelio que entonces leímos, queda patente la gran relevancia y autoridad espiritual de Juan. Los tipos más variados acuden a él. Se nos dice gente en general, publicanos, sabemos que eran los recaudadores de impuestos, después explicamos un poquito sobre esta función, gente en general, publicanos y soldados, probablemente romanos, pero también sabemos que en las legiones romanas había muchos soldados que no eran romanos. Por tanto, la gente más variada acude a Juan. Acuden a él para preguntarle del modo más sencillo, más abierto, más humilde, ¿qué tenemos que hacer? Es, lo decíamos ayer, el oráculo de la conciencia religiosa, de este momento a quien todo el mundo acude. Juan les ha convencido. Claro, en el paso que hemos leído del Evangelio de hoy, pues se ha omitido lo que viene inmediatamente antes y que es la predicación de Juan y que ha tenido este efecto, que entonces han quedado profundamente convencidos. Juan les ha convencido de la inminente aparición de Dios. Y para Juan, a diferencia de lo que va a ser después Jesús, pues esta aparición es para hacer justicia, Dios viene con el palo, de alguna manera viene con el palo. Y por tanto, pues la gente quiere disponerse adecuadamente. Y a Juan mismo, repito, les ha convencido de esta inminente aparición de Dios. A Juan mismo, la gente que quiere prepararse, muchos, los más distintos personajes de la sociedad judía, le preguntan qué hay que hacer. Se puede decir que Israel, desde la frontera última donde acaba el país, donde Juan vivía, en una zona desértica, a orillas del Jordán, pues en Israel y desde la última frontera del país, Juan ciertamente ha tenido un éxito notable. Los personajes más variados están allí con él, escuchándole, y al final, como digo, con esta franqueza y esta humildad, le preguntan, ¿y entonces qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Se ponen a la escucha obediente de lo que les diga el profeta del desierto. Volveremos a esto, pero es muy importante esta pregunta, ¿y yo qué tengo que hacer? La gente en general, los publicanos, soldados, formulan lo mismo. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Las respuestas de Juan. Es muy importante, lo decíamos esta mañana en la misa de las 10, es muy importante que advirtamos que Juan no da respuestas religiosas, que nos puede llamar la atención. Lo que pasa es que, tenemos que verlo, ¿no?
Pero si nos damos cuenta de que efectivamente Juan no da respuestas religiosas, hasta nos puede sorprender un poco. O sea, Juan no dice, pues rezad más, o leed más las Escrituras, o id más al templo, o pedid perdón a Dios, o ofrecer mejores sacrificios. No. Si observamos con mínima atención, nos damos cuenta que Juan no da respuestas religiosas, no menciona para nada a Dios. No habla de cumplimiento de deberes estrictamente religiosos referidos al culto, a la oración, a la palabra de Dios, a Dios mismo. Las respuestas de Juan, todas, las tres distintas, son todas de índole moral. Algo de esto comentamos en la homilía, en la misa, y ahora lo vamos a ver un poquito más despacio. Todas las respuestas de Juan son de carácter ético, no religioso, ético. Buscan, apuntan o plantean la exigencia de una autenticidad humana, que, como decíamos, estriba sobre dos grandes valores, la solidaridad y la justicia. De manera un poco extraña, Juan apunta a valores éticos, de índole, relativos a la solidaridad, relativos a la justicia. Y en concreto dice, lo escuchábamos en el Evangelio, compartir el alimento y el vestido con los necesitados en primer lugar, y luego no extorsionar a nadie, conformarse con la ganancia justa, no hacer daño a nadie ante los publicanos y los soldados. ¿Por qué? Pues porque si tenemos que hacer algo es acoger el Salvador. Y la acogida del Salvador pasa necesariamente por una cierta autenticidad moral. Sobre todo pasa por una verdadera nostalgia de una justicia, del cumplimiento personal de una justicia que nosotros mismos al final no alcanzamos suficientemente. Juan apunta a actitudes, a exigencias, a requisitos morales, porque sin un determinado cultivo del bien, sin una determinada aspiración al valor humano, a la dignidad, no se acogerá al Salvador. Quien no tiene gusto por la justicia no desea un Salvador. Quien no está en la lucha a favor del bien, quien no busca de algún modo ser solidario, no es suficientemente sensible, no está en la onda de la salvación. Le sobran todos los salvadores, no necesita ningún Salvador. Por el contrario, quien está forjado, configurado humanamente, existencialmente, por la lucha por la justicia, quien de hecho busca ser solidario, está en las actitudes necesarias para acoger al Señor de la justicia, en la solidaridad definitiva de Dios Padre en la encarnación del Hijo. Por eso Juan insiste en la disposición moral, porque sin ella no hay vivencia genuinamente religiosa. A quien no importa el bien moral, a quien no importa la verdad, a quien no importa la virtud, a quien no importa la justicia, no le dirá nada la salvación cristiana, porque no está, repito, en la suficiente sensibilidad humana como para esperar al príncipe de la paz, al Señor de la justicia, al Dios de la solidaridad. Para entender el cristianismo hace falta tener un gusto espiritual, aspirar humanamente a cosas grandes. Quien ha arrojado la toalla respecto del compromiso moral, quien no tiene sensibilidad ética, a quien no importa la verdad, ni la justicia, ni la solidaridad, difícilmente entenderá un Salvador, porque no cree en salvación alguna o no le interesa humanamente una determinada calidad humana. Por eso Juan está incidiendo en este momento en los necesarios requisitos morales para aceptar la salvación de Dios. Ayer citábamos la frase de Jesús en el Evangelio: todo el que es de la verdad viene a mí. Pues es exactamente lo mismo en el caso del bien moral, lo que está presentándonos Juan. Si no hay gusto por la verdad, si no hay pasión por la verdad, si no nos muerde la injusticia, si no se
quisiéramos ser un poco más solidarios, ¿qué nos va a decir el Evangelio? Nos sobra Jesucristo. ¿Cómo vamos a entender la cruz, el mensaje de la Pascua, los milagros del Señor, el perdón del pecado, si lo que es el fruncido, el tejido de una dignidad humana, no lo llevamos puesto como verdadero armazón espiritual? Juan no responde con deberes religiosos. La verdad religiosa la va a traer Jesús. La experiencia de Dios la va a revelar Jesús. Juan incide en el coeficiente previo de calidad humana necesario para acoger como verdadera salvación la propuesta y el don de Dios. En un segundo momento, el evangelista describe la expectativa religiosa y la pregunta que se hace la gente por Juan: ¿será él el Mesías? Esto ya lo comentábamos ayer, denota pues la gran credibilidad, ¿no? El gran predicamento que alcanzó Juan en el pueblo, que se iba a preguntar: ¿va a ser él el Mesías? La gente se pregunta: ¿será él el Mesías? Y aquí Juan toma de nuevo la palabra, como en el texto que reflexionábamos ayer, toma de nuevo la palabra para afirmar que él no es el Mesías, que él es inferior al Salvador y que el Mesías bautizará con Espíritu Santo y fuego, cosa que él no hace, porque él hace un rito que a él se le ha ocurrido para expresar el deseo de limpieza y una purificación interior que era pues un bautismo de agua. Pero eso es una cosa que se le ha ocurrido a Juan para ayudar a la gente a mentalizarse respecto a la necesidad de una purificación. Ese es un bautismo de agua, pero el Mesías verdadero bautizará con Espíritu Santo y fuego. Una vez más aquí, Juan jugando este papel concreto de precursor, señalando con toda sinceridad, con la integridad moral inquebrantable que hay que reconocer en el Bautista, que él no es el Salvador, que él es incapaz, indigno incluso, de desatarle los cordones de las sandalias del Salvador, que viene detrás de él, que le supera inmensamente porque él bautiza con agua del Jordán. Pero el Mesías, el Salvador, bautizará con el fuego del Espíritu, que es lo que alumbra, da calor y realmente provoca el incendio que purifica, que ha de purificar la humanidad. Bueno, pues con esto dejamos aquí esta lectura, comprensión, explicación del texto que tenemos entre manos y pasamos ya a la meditación. Y como antes decía, y como ya hacíamos ayer, pues aquí es conveniente pues que fijemos las ideas más importantes, ¿no? Aquellos puntos, como estaba diciendo hace un momento, más luminosos, de especial significatividad, más expresivos del texto que manejamos y a través de los cuales pensamos o podemos entender que Dios nos está citando ahí, en esas frases, en esas afirmaciones, para que ahí entremos, que ahí realmente está una mayor presencia, una mejor llamada, mayor ofrecimiento de gracia de parte de Dios en esta palabra suya. Y yo para la meditación, pues he fijado, esto es una propuesta que yo os hago, a lo mejor si vosotros hicierais este ejercicio personalmente, a lo mejor poníais la atención en otras cosas. Yo he fijado, de modo de propuesta, 3 cosas. En primer lugar, la pregunta de la gente, que es la misma: ¿qué tenemos que hacer? Creo que esto destaca mucho en el paso que leemos. Por 3 veces, distintos grupos de judíos le hacen la misma pregunta a Juan: ¿y nosotros qué hacemos? ¿Y entonces qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Recojamos, por tanto, para esta meditación, en este momento también, la pregunta de Israel, la pregunta de los judíos, una pregunta sincera, una pregunta sumamente valiosa, una pregunta humilde, una pregunta confiada. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra situación ciertamente es distinta de la situación de los judíos que le hacen esta pregunta a Juan, porque nosotros ya sabemos que el Señor ha venido, pero ahora estamos en Adviento y vamos a celebrar en breve, con toda la comunidad cristiana, el misterio del nacimiento del Señor. Y tenemos que hacer un camino en Adviento y en Navidad
y en toda nuestra historia cristiana. Y nos preguntamos qué tenemos que hacer. La pregunta sigue valiendo. Yo creo que esta pregunta tendrá una vigencia perenne. Y una y otra vez tendríamos que pararnos y decir y preguntar qué tenemos que hacer. Una espera pasiva ante el Salvador no es posible. Esperar que venga y no hacemos nada. No nos toca más que esperar pasivamente donde estamos. Una mera espera pasiva ante el Salvador no vale. Algo hay que hacer para acogerle provechosamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Además, según vemos en el texto del Evangelio, pues cada uno tendrá que hacer cosas distintas según su circunstancia. Son distintos los personajes que preguntan y las respuestas de Juan también varían según quien haga la pregunta. Por eso cada cual tendrá que encontrar su propia respuesta y a lo mejor la de uno no vale para los demás. Juan, repito, da distintas contestaciones a la misma pregunta, pero porque se la hacen distintos personajes. Por tanto, cada uno parece que va a tener que hacer algo propio y algo distinto, y por tanto cada uno tiene que negociar con la misma pregunta de manera muy personal. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, en este Adviento, en la semana que comienza mañana lunes, ¿qué tenemos que hacer? En esta espera activa del Señor que viene, porque no podemos incurrir en una espera pasiva. ¿Qué nos tocará hacer a cada uno? Es preciso que lo pensemos, que meditemos, que marchemos de este domingo con la pregunta de los judíos prendida, recogiéndola, llevándola abierta en la mano, en el corazón, en la mente. ¿Qué tenemos que hacer en las 2 semanas de Adviento que tenemos por delante? Mañana lunes, que empieza una semana. En casa, en el trabajo, en la propia relación personal con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que pensar en ello. Hay que dar vueltas a la pregunta del Evangelio de San Lucas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vale seguir lo que estamos haciendo? Excluida esa espera pasiva, basta que sigamos con la actividad, con la conducta, con los quehaceres, los comportamientos de siempre. Hay que hacer algo más. Hay que hacer lo que hacemos, pero de manera muy distinta. Algo tiene que cambiar en nuestra conducta, en nuestros comportamientos, en nuestras acciones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Y yo qué tengo que hacer?